Continuamos en señal informativa. Vamos a la línea telefónica. Agradecemos al diputado federal del Partido Acción Nacional, Absalón García, que nos tome una llamada. Con él vamos a platicar acerca de la crisis que se está viviendo en el campo. Diputado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, Sonia. Buenos días. Pues fíjate que muy preocupado por el tema que está viviendo el campo a nivel nacional, con esa reducción del presupuesto que ha tenido en los últimos 2 años, pues mayor al 40% de lo que se venía teniendo en el 2018. Y como bien lo mencionabas, la desaparición de una dependencia de la SADER como Acerca, la afectación directa que tiene sobre miles de productores a nivel nacional y particularmente aquí en Jalisco, que afecta a todos los productores de maíz y trigo principalmente. ¿Qué es lo que ha faltado en cuanto a los apoyos, Absalón, en el campo? Pues mira, ¿O qué ha cambiado? Decirte, el campo en México ha venido haciendo su tarea. No obstante, con esta embestida que tiene de parte del gobierno federal, el campo en México representa aún el 8% del Producto Interno Bruto. El campo mexicano genera el 14% de los empleos formales. Las exportaciones del campo mexicano representan el 8% total de las exportaciones de nuestro país, muy por encima de las divisas que se generan por la exportación del petróleo, del turismo o de las remesas que mandan nuestros paisanos. Entonces, esa es la importancia del campo mexicano. Lamentablemente, en esta administración ha venido sufriendo una embestida donde el presupuesto tiene una reducción cercano a los 30,000 millones de pesos. Eso de entrada propicia que muchos de los programas que se venían trabajando con éxito y donde Jalisco es, creo que el mejor ejemplo a nivel nacional de cómo se reconvirtieron los cultivos para pasar a nuevos cultivos que le han generado mejores ingresos a los productores. De ahí que el fomento agrícola y ganadero se eliminó, programas que tenían que ver con desarrollo rural para impulsar la construcción de establos ganaderos, de sistemas de riego, inversión en nuevos cultivos como en invernaderos, y que todos esos programas, sumado al trabajo que venía haciendo Senacica en materia de sanidad e inocuidad, nos pusieron como el 8º exportador de alimentos a nivel mundial. Había un programa de comercialización que le daba certeza a los productores de grano, particularmente que es el que llevaba Acerca, y los programas que tenían que ver con las entidades federativas, los programas de concurrencia, donde los productores podían acceder a la adquisición de un tractor, de una rastra, de implementos agrícolas. Todo eso se eliminó. Y hoy el gobierno federal ha impulsado una serie de programas que han sido verdaderamente cuestionados. Crédito Ganadero a la Palabra, que fue un programa que incluso ya a mediados del año pasado lo eliminó el propio gobierno federal por la corrupción que se generaba en ese programa. Programa de fertilizantes para el estado de Guerrero, fue el mismo caso, lo vimos en medios de cobertura nacional, como los propios productores del estado de Guerrero cuestionaban el programa de fertilizantes. Precios de garantía para el maíz, trigo, frijol y la leche, pues son precios que solamente están en el papel, pero que ningún productor ganadero de leche pues cobra la leche a 8.20,
o el 5,610 para el maíz, pues eso es una total mentira. Los productores de Jalisco siguen cobrando el maíz sobre los 3,800 pesos, los 4,000, y eso pues no les permite que el cultivo sea rentable. Programa de producción para el bienestar, donde se eliminó del padrón de beneficiarios a miles de productores que antes gozaban con el subsidio del Procampo y que hoy, si ya tienes más de 5 hectáreas, pues ya no eres beneficiario. Y el programa de Sembrando Vida, que es el programa estrella de este gobierno, pues simple y sencillamente por ningún lado encontramos a los beneficiarios. Es un programa que lleva la Secretaría del Bienestar y donde se ha cuestionado fuertemente el destino de los recursos. La propia Secretaría del Bienestar ha manifestado que un 80% de la plantación de árboles se ha muerto, y esto pues nos dice el rotundo fracaso que ha tenido los programas del campo. Absalón, sí, nos comentabas lo que significa económicamente, pero socialmente, ¿qué implica todo esto que nos estás relatando? Pues mira, Sonia, implica que miles de familias, y quiero concentrarme aquí en Jalisco. En Jalisco son más de 22,000 productores de maíz que hoy viven la incertidumbre, donde no saben cuál es el precio del maíz que les van a pagar por su cosecha, y que ya no tienen ningún incentivo económico en la comercialización, y que esto los deja en un estado de vulnerabilidad porque los costos de producción son más altos que los costos que puedan obtener por su cosecha. Adicionalmente, decirte que la Financiera Nacional, FIRA y FOSIR han tenido una reducción en su presupuesto que ha obligado a que haya una reducción del 67% en el otorgamiento de créditos al campo, y que las tasas de interés hoy en la banca de desarrollo están más altas que en la banca comercial. Entonces, esta es una embestida gradual que se ha venido dando al campo de parte de este gobierno, donde está afectando no solamente al productor primario, sino también al consumidor, porque hoy vemos como el precio de la leche, el precio del huevo, el precio de la carne, pues se va incrementando, pero el costo que le están pagando al productor por producir los alimentos sigue siendo raquítico y no le permite mantener a sus familias. Absalón, finalmente, ¿qué se podría hacer, sobre todo en la próxima definición del presupuesto? Pues mira, Sonia, mañana se está convocando a una manifestación nacional en estados como Campeche, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán. Habrá tomas simbólicas de las oficinas del bienestar, de las oficinas de la SADER. Algunos estados tomarán carretera, en otros estamos haciendo pronunciamientos a través de medios de comunicación para manifestar nuestro rechazo a la política pública que ha venido implementando el gobierno federal, principalmente hacia el campo, pero también para sensibilizar a los diputados federales del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados para que haya una asignación presupuestal mayor hacia el campo. Jalisco es el estado emblemático del éxito que se ha tenido en el campo, pero aún así Jalisco no es exento de poder enfrentar esta situación tan complicada que están viviendo los productores. Somos exitosos en la exportación del agave, en la producción del aguacate, del limón, de berries, pero seguimos teniendo un sector social que es en los granos básicos, donde miles de familias están teniendo una condición
en su economía verdaderamente grave. Absalón, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Al contrario, son muy amable por esta entrevista y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a su auditorio. Muchas gracias, el diputado Absalón García, legislador federal del Partido Acción Nacional. Nosotros hacemos una pausa y continuamos con más información.